Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a aprender Samil de la mano de Giselle Baez. Samil es el primer tool de tercer dan y tiene 33 movimientos. De todos modos, vamos a verlo en una sola orden y después en detalle. El tool tiene el mismo diagrama que Chonji, es bastante sencillo. De todos modos, vamos a dividirlo en 3 bloques y ver cada uno de los movimientos en detalle. Sé que hay algunos movimientos que no se pueden ver bien, así que vamos a ver una vez más el bloque, pero de perfil. Ahora que tenemos más claro el bloque, vamos a explicarlo comenzando por la posición preparatoria. ¿Se acuerdan de Hwarang, el tool del cinturón rojo? Bueno, es exactamente la misma. Junto el pie izquierdo con el derecho y pongo la mano izquierda por encima de la derecha. El movimiento 1 es muy fácil. Avanzo con un desliz largo formando una posición en L mientras hago un bloqueo en guardia medio con la parte externa del antebrazo izquierdo. El movimiento 2 es exactamente igual al 37 de Yulgok. Las piernas están en una posición de caminar y los brazos en un bloqueo alto con doble antebrazo. La altura del puño derecho es la línea de los ojos y el izquierdo se ubica justo al lado del codo derecho. En el movimiento 3 avanzamos también en posición de caminar, haciendo un bloqueo alto con el canto de la mano derecha, llevando la palma izquierda sobre el antebrazo derecho. El movimiento 4 tiene la primera patada del tool y es una de mis favoritas. Es una Vituro Chagi a la zona media. Tengan en cuenta que los brazos se quedan igual que el movimiento anterior. Al terminar de patear, recupero, ondulo, bajo el pie derecho para formar una posición de caminar y hago un golpe medio con el puño derecho. Volviendo a la Vituro Chagi, a ver si recuerdan. ¿En qué forma aparece por primera vez? Si saben la respuesta, déjenmela en los comentarios. El movimiento 6 es en posición de jinete, pero antes tengo que hacer un medio paso. Y es un bloqueo medio con el reverso del canto de ambas manos. Algunos detalles a tener en cuenta son la altura, que es la línea de los hombros, y los pulgares que van hacia adentro. Volvemos a los tools anteriores, ya que el movimiento 7 es igual al número 2 de TE. Los pies se ubican en una posición de caminar, el brazo derecho ataca con la punta de los dedos a la zona baja y el izquierdo se ubica cerca del hombro con el puño cerrado. Atentos al movimiento 8. De una posición de caminar que era el 7 pasamos a una posición en L en el lugar.
el puño derecho realiza un bloqueo alto hacia atrás con la parte externa del antebrazo y el brazo izquierdo hace un bloqueo bajo también con la parte externa del antebrazo. Este movimiento es igual al 6, pero hacia el otro lado. El número 10 es un golpe bajo con ambos puños y los pies van en posición en L. Eso sí, el pie que se mueve es el derecho. Para hacer el movimiento 11, primero tengo que avanzar con el pie izquierdo para formar una posición de caminar y con ambas manos en arco hago un bloqueo alto mirando a través de ellas. El 12 es bien fácil, es un golpe medio con el puño izquierdo en posición de caminar. Y para terminar el bloque, el movimiento 13 es igual al número 10. Sé que no se pudieron ver algunos movimientos, así que Ji lo va a hacer de vuelta, pero vamos a cambiar la vista. Empezamos la segunda parte del tool con un bloqueo alto con el reverso del canto izquierdo en posición en L. Veamos de cerca las manos. ¿Recuerdan el final de Shungun? Bueno, el movimiento 15 es igual al 31 del tool del cinturón azul. Es un bloqueo en U y con los pies en posición en L. El 16 tiene dos partes, veámoslo. Primero, es una barrida con el canto interno del pie derecho y luego un bloqueo en U como el movimiento anterior pero cambiando de perfil. El número 17 seguro lo practicaron una y otra vez en Chungmu. Hay que saltar girando en sentido contrario las agujas del reloj y bajar en una posición en L, haciendo un bloqueo en guardia medio con el canto de la mano derecha. Veamos los siguientes movimientos. El 18 es una patada de costado media, manteniendo las manos como el movimiento anterior. Para el 19, luego de patear, tengo que juntar los pies y formar una posición de caminar. El codo golpea de manera frontal la palma izquierda. Ahora presten atención a los pies de Ji. En el movimiento 20 aparece una nueva posición de pies, que es la posición diagonal. ¿Cómo es esto? Bueno, esta posición, que en coreano es Sasun Sogi, tiene un ancho y medio de distancia entre los cantos internos de cada pie y el peso se reparte 50 y 50. Es casi igual a la posición de jinete, excepto que un pie se ubica delante de la línea de los dedos del pie de atrás. Y con respecto a los brazos, hay que golpear con la parte trasera del codo izquierdo sosteniendo el puño izquierdo con la palma derecha. El siguiente movimiento es un bloqueo por presión con los puños en X en posición de caminar. Vean bien cómo están los puños y cómo el izquierdo se ubica por encima del derecho. Volviendo a movimientos pasados, el 22 es igual a los bloqueos en W que hacíamos en TG.
Veamos otra secuencia de movimientos. El 23 es una patada de costado media con el pie izquierdo y con los puños hago un bloqueo en guardia. Luego de patear, para el 24 tengo que formar una posición en L y hacer un bloqueo en guardia abajo con el canto de la mano derecha. Avanzamos con el 25. Igualito al movimiento 6 de Shungun, es un bloqueo ascendente con la palma izquierda formando una posición en L corta con los pies. El último movimiento de este bloque es un bloqueo por presión con las palmas juntas descendentes y los pies otra vez están en L corta. Arrancamos el último bloque con un golpe en forma de gancho con ambos puños, formando una posición de caminar. Eso sí, si escucharon bien, seguro se dieron cuenta que hay que dar un pisotón. El número 28 es un bloqueo bajo con la parte externa del antebrazo en posición en L. Eso sí, vean dónde se ubica el otro puño de Ji. Este movimiento, a diferencia de los demás, no tiene el puño al lado del cinturón, sino abajo de la axila izquierda. Manteniendo la posición en L del movimiento anterior, hay que dar un golpe medio con el puño izquierdo y el puño derecho va sobre el hombro izquierdo. La siguiente secuencia es en moción continua. El primer movimiento es un bloqueo frontal medio hacia adentro con la parte externa del antebrazo derecho en una posición de caminar. Y el segundo es un golpe alto con el puño izquierdo manteniendo la posición de caminar. Vamos con los últimos dos. El movimiento 32 es una patada frontal baja con el pie izquierdo manteniendo los puños como el movimiento anterior. Y el 33 es un golpe alto con ambos puños verticales, dando un pisotón y formando una posición de caminar. Luego de esto cerramos la forma llevando el pie izquierdo junto al derecho y formamos la posición preparatoria. Sí, hasta acá excelente todo, pero ¿qué es Samil? Samil evoca la fecha histórica del movimiento independentista de Corea, que empezó por todo el país el día 1 de marzo de 1919. Los 33 movimientos representan el número de los 33 patriotas que organizaron este movimiento. Esperamos que el video les haya servido para aprender o mejorar su tool. Si les gustó, no se olviden de darles me gusta y compartirlo con sus amigos. Queremos invitarlos a que nos busquen en Instagram y también que se suscriban al canal para no perderse cuando subimos un nuevo video. Les mandamos un abrazo grande y nos vemos la próxima. Antes de terminar el video les voy a dejar unos bloopers del día de la filmación. Ya lo tenés, ¿eh? Muy bien, ¿ya estás? Ya está, sí, ya entraste al torneo. Estoy quieto. Ya entraste. 3, 2, 1, va. Sí, hasta acá excelente todo, pero ¿qué es Samil? Creo que no sabe. La terminaba recortando, ¿ves? Se reía, la cortaba. No. Bueno, 3, 2, 1, va. Sí, hasta acá excelente todo, pero ¿qué es Samil? No sé. Sí, no, perdón, estaba mirando la cámara. Queremos invitarlos a que nos busquen en Instagram y también que se suscriban al canal. Me quedé como... Sí, me quedé como medio tildado viendo la pared, ¿no? Dije, re boludo.